Bienvenidos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Romanos. El tema de esta mañana es la vida en el Espíritu. Vamos a estar en Romanos capítulo 8 y antes de comenzar vamos a orar y poner en manos del Señor este tiempo. Oremos. Señor, queremos en esta mañana pedir tu dirección, Señor. Háblanos hoy. Ayúdanos a entender el pasaje. Y no solo entenderlo, Señor, sino también a tomar decisiones en base a tu palabra. La fe, Señor, nos lleva a caminar contigo. La fe no es solo información o conocimiento. La fe es vida, Señor, y queremos caminar por fe. Señor, que tu palabra nos mueva en esta mañana, nos lleve a tomar decisiones que traigan gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vamos a estar estudiando del versículo 9 al versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 9 al 17. Dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando uno viaja y el avión aterriza, siempre hay un anuncio. Dice, estamos en la ciudad tal, la hora local es tal, el clima es tal. Y sabe, ese anuncio es muy importante, porque puede salir del avión pensando que es una hora y realmente es otra hora. Y si tiene una conexión, es importante saber cuánto tiempo le queda, si tiene que salir corriendo. Si usted no sabe dónde está, puede quedar perdido. Y yo creo que este pasaje está aquí para ayudarnos a entender dónde estamos, dónde está usted, dónde estoy yo. Ese verbo que traducen aquí, no viví según la carne, en la versión de las Américas lo traduce como no estás en la carne, porque el verbo realmente es ser o estar. Entonces lo que está diciendo este pasaje es, ustedes no están en la carne, sino que están en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, allí es donde estamos. Hermanos, nosotros estuvimos en la carne antes de conocer a Jesús. Esa era nuestra forma de vida. ¿Qué hacíamos? Lo que queríamos hacer. ¿Qué hacíamos? Lo que nos hacía felices. ¿Qué hacíamos? Lo que la gente nos decía que hiciéramos. Esa era nuestra vida antes, la vida en la carne. Pero si nosotros somos de Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar a nosotros y ahora ya no estamos en la carne, sino que estamos en el Espíritu. Y si usted está en el Espíritu, eso quiere decir que su vida ahora debe ser diferente. Yo quiero preguntarle a usted, ¿está en el Espíritu? Porque si usted está en el Espíritu, ahora debe ser guiado por el Espíritu. Pero si usted está en la carne, entonces lo que va a hacer es satisfacer su carne. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Antes el Espíritu Santo venía y se iba. Pero la Biblia dice que si yo estoy en Cristo, el Espíritu Santo ha hecho de mí su morada. Yo soy morada del Espíritu Santo. Él vino a quedarse. Él no solo me visita, Él vive en mí. Yo quiero decirte que hay personas no salvas que han tenido experiencias espirituales, como Saúl. La Biblia dice que después de hablar con el profeta Samuel, Saúl fue tocado por el Espíritu Santo y profetizó y todo eso, pero él no era salvo, él no tenía una relación con Dios. Y hay muchas personas hoy en día que han tenido experiencias espirituales,
Pero hay una diferencia entre tener una experiencia espiritual y ser salvo. El salvo es aquel a quien el Espíritu Santo ha venido a morar en su vida y ha hecho de él su morada, que habita en él. Esto es ser salvo. Esto es ser hijo de Dios. No es una experiencia, es una relación que perdura. Y eso es lo bonito de este nuevo pacto, que el Señor ha venido a morar en nosotros. En el Salmo 51, versículo 11, vamos a buscarlo. David hace una oración en el Salmo 51, 11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué dice? Tu Santo Espíritu. Eso era en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. El Espíritu Santo venía y se iba. Y teníamos ratos de Dios y después ya no teníamos más. Pero en el Nuevo Pacto, en el pacto de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar a mi vida. Él no se va, Él se queda. Por lo tanto, esta oración no es más correcta para nosotros. No podemos decirle, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque su Espíritu ha venido a ser morada en nuestra vida. Ahora, si entendiéramos nosotros lo que significa que el Espíritu mora en nosotros, que Dios mora en mi vida, de eso va a hablar en los siguientes pasajes. Vamos a ir ahora al versículo, volviendo a Romanos, versículo 10 y 11. Antes de pasar al 10, solo quiero hablarles un poquito en el versículo 9 al final. Y si alguno dice, no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él, no es de Él. A lo largo del pasaje, Pablo va a estar diciendo esta misma frase. Es como, yo no quiero que ustedes se engañen en cuanto a quién es hijo de Dios y quién no. Porque hoy tenemos una teología bien distorsionada en cuanto a lo que es el Hijo de Dios. Para muchos el Hijo de Dios es el que hizo una oración y el que va a la iglesia. Pero en la Biblia nos dice claramente quiénes son los hijos de Dios. En este pasaje dice que los hijos de Dios son ¿quiénes? Los que tienen al Espíritu Santo. Si yo no tengo al Espíritu Santo, yo no soy de Dios. Ahora vamos a entender qué significa esto de tener al Espíritu Santo en mí. Vamos a ir al versículo 10. Romanos 8, versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si yo tengo a Cristo, eso no significa que yo ya no tengo una naturaleza pecaminosa. Eso no significa que ahora mi carne solo desea leer la Biblia, que ahora mi carne solo desea alabar y amar a los demás y alabar a Dios. Eso no es cierto. Dice, pero si Cristo está en mí, el cuerpo, dice, en verdad, está muerto. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Aunque yo estoy en Cristo, ¿cómo está mi cuerpo? Muerto. Eso es una realidad, ¿sabe? Siempre tengo una naturaleza pecaminosa, caída, que quiere hacer el pecado. Pero eso no es todo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia. También Dios me ha dado vida. Y ahora hay un nuevo hombre en mí. Entonces, por un lado vemos que es cierto, hay una naturaleza vieja, un viejo hombre en mi vida,
viciado por el pecado, que quiere hacer lo que desagrada a Dios, pero también ha venido un nuevo hombre a mi vida. Mi espíritu ahora vive por causa de la justicia. La pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿El viejo hombre o este nuevo hombre? La respuesta la encontramos en el versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Escucha esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Quién va a ganar entonces? Si yo tengo al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en mi vida? Dice el pasaje. Vivificará ese cuerpo mortal caído por el pecado. Ese cuerpo que solo servía para desagradar a Dios, para satisfacerse a sí mismo, ahora el Señor lo va a vivificar por su Espíritu Santo. Y ahora puede vivir para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esto hace toda la diferencia, hermanos. Si Dios mora en mi vida, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, nosotros ni entendemos esto. Mora en nosotros. ¿Qué va a hacer Él? Vivificar estos cuerpos mortales. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 16. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 16. Pablo está orando y mire lo que ora. Dice Efesios capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Escucha esto. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La Biblia dice que nosotros erramos porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Y yo estoy seguro, hermanos, que nosotros no comprendemos lo que hemos recibido cuando el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida. Y el poder que Dios tiene para vivificar estos cuerpos mortales. Dice Pablo en el versículo 19, y cuál la no puedo decir la palabra, yo creo que Pablo buscó la palabra más grande que conocía para describir el poder que habíamos recibido, o el poder que Dios iba a obrar a nuestro favor. Dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder de Dios que operó en Cristo Jesús resucitándolo de entre los muertos, ahora está en nosotros a través de su Espíritu Santo. La Biblia dice también en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria del Señor. Yo quiero conocer un poco el poder de Dios. Yo puedo ver el firmamento, y si lo puedo ver con un telescopio mejor, y si puedo leer un poco acerca del firmamento, se van a dar cuenta del poder de Dios. Quiero que pienses un poco, o hagas la tarea en tu casa. Lea sobre una estrella de neutrones. ¿Qué es eso? Sobre un hoyo negro, o sobre un hoyo blanco, o sobre una nova. La cantidad de poder que se manifiesta en el firmamento. Y el creador de todo eso, hermanos, el creador de toda esta gloria ahora vino a morar en mi corazón.
Ahora yo quiero preguntarte, entonces, ¿cuál pecado no puedes dejar? Entonces, ¿cuál tentación no puedes vencer? ¿La ira? ¿El resentimiento? ¿La fornicación, el adulterio? No puedes. Si el Espíritu Santo ha venido a morar a tu vida, ¿no puedes? No es cierto. Erramos porque no conocemos las Escrituras y el poder de Dios. ¿Podemos vivir vidas que le agradan a Dios? Sí, claro que podemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Y de eso es lo que Pablo quiere hablarnos hoy, quiere hacernos entender. El Espíritu Santo mora en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto, el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo va a vivificar estos cuerpos mortales para la gloria de Dios. Ahora vamos a ir a Romanos nuevamente. Y vamos a leer el versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nuevamente vuelve a decir Pablo, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahora vamos a pensar en el versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué de bueno te ha dejado la carne últimamente? ¿Qué de bueno nos deja la carne? Cuando la satisfacemos en sus deseos en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne. ¿Cuál es el fruto que nos deja el satisfacer a la carne? Vamos a leer Romanos 6, versículo 21. Romanos 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué viene a nuestra vida cuando nosotros satisfacemos la carne, hermanos? Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora, qué dice? Os avergonzáis. ¿Cómo queda uno cuando satisface su carne? Avergonzado. Después de haberte pegado aquella gran enojada, ¿qué te queda? Solo la vergüenza. Después de haber, ¿verdad?, desobedecido la voz del Espíritu Santo, ¿qué te queda? Solo la vergüenza. Pero ¿cuál es el fin de estas cosas? Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, satisfacer a la carne lo único que hace en mi vida es traerme vergüenza. ¿Y al final qué es? La muerte, si yo no me arrepiento, porque la paga del pecado es muerte. ¿A dónde me lleva mi pecado? A la muerte. Así que Pablo nos dice, hey, ¿qué le debemos nosotros a la carne para que vivamos según la carne? ¿Qué de bien nos ha hecho? ¿Qué bueno nos ha dejado para que sigamos viviendo para la carne? Nada bueno, solo vergüenza y muerte. ¿A quién nos debemos? Vamos a volver. ¿A quién nos debemos entonces? Versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira qué interesante. Dios no quiere que yo luche con mi carne. Dios quiere algo más. Dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que quiere Dios? Si quiere, léalo. ¿Ah? Dice hacer morir. No dice peleen con su carne. Dice hagan morir su carne. Dios no quiere una lucha. Dios quiere un duelo a muerte, hermanos. Eso es lo que Él quiere. De esta batalla solo puede salir uno vivo, ¿verdad? El problema con el pecado, hermanos, es que nosotros no lo vemos como un duelo a muerte. A veces el pecado lo vemos como algo que vamos a ir dejando. Ya voy a ir. Ahí voy a ir cambiando, ¿no? Las maletas en el camino se arreglan, ¿verdad? Y por eso no vemos victoria. Porque no entendemos. Dios quiere que paremos. Dios quiere que hagamos morir las obras de la carne. Mira, es como que vieras una señal de alto. ¿Qué hace uno en una señal de alto, hermano? Se para, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Bajamos la velocidad, ¿verdad? Y volteamos y sin parar, vamos, ¿no? Dios no quiere que bajes la velocidad. Voy a pecar menos, ¿verdad? Dios quiere que pares. Es hacer morir lo terrenal en nosotros. Esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él nos pide. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Por qué debo de parar? Porque soy hijo de Dios. Es que mira, si no fuera hijo de Dios, pues puedo seguir. Pero si soy hijo de Dios, entonces debo parar. Ahora, ¿paro para ser hijo de Dios? No. Paro porque soy hijo de Dios. ¿Entiende? No paro para que Dios me reciba como su hijo. Paro porque Dios me recibió como su hijo. ¿Sos hijo de Dios? ¿Es usted un hijo de Dios? Pare. No para que sea hijo de Dios, sino porque es un hijo de Dios. Entonces no nos debemos a la carne para vivir conforme a la carne. Nos debemos al Señor. Y porque nos debemos al Señor, entonces debemos hacer morir las obras de la carne. Ahora vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Bueno, antes de ir allá, vamos a ir a Gálatas 5:24. Está diciendo lo mismo. Solo que son esos pasajes que a veces uno los lee, pero no los medita. Gálatas 5:24. Son de los versículos que no subrayamos cuando leemos la Biblia. Lo tenía subrayado, qué bueno. Dice, yo no lo tenía subrayado, lo acabo de subrayar. Dice, pero los que son de Cristo, pero los que son de Cristo, dice que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, yo quiero preguntarle, ¿usted es de Cristo? Si es de Cristo, entonces ¿qué le toca, hermano? Crucificar la carne y sus deseos. Soy de Él, entonces esta es la forma en cómo Él quiere que yo viva. Muy bien, vamos a volver a Romanos.
Y vamos a leer los últimos pasajes, del versículo 15 al 17. Y vamos a ir terminando con esto. Romanos 8, del 15 al 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, también herederos. Y luego dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo empieza explicándonos lo que no hemos recibido. No recibimos un espíritu de esclavitud. Eso no fue lo que vino en nuestra vida. No. Allí es donde estábamos antes, en la esclavitud. ¿Qué es lo que hemos recibido? Un espíritu de adopción. Hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Y sabe qué espera un padre de sus hijos, hermanos? ¿Qué es lo que un padre espera de un hijo? Que lo honre, que lo obedezca. Eso es. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Qué espera Dios de usted? Que lo honre, que lo obedezca. ¿Sabe? Representamos al Señor. Somos su familia, somos su casa. ¿Verdad que la casa habla del jefe de casa? Ay, ay, ay. Nosotros hablamos del Señor, somos su familia, somos sus hijos. Y si nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios, ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos guiados por el Espíritu, que vivamos para Él. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos. Es esta relación con el Señor, ¿verdad? Que Él me está guiando, que Él me está llevando, que trae convicción a mi vida. ¿Por qué soy salvo? Bueno, aquí nos dice, porque yo tengo al Espíritu Santo y Él guía mi vida. Yo confié en el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo vino a morar a mi vida y Él ahora me guía. Y eso a mí me da confianza de que yo soy un hijo. Pero ¿qué confianza hay cuando yo vivo en la carne? Cuando yo vivo en desobediencia a Dios. ¿Cuál es tu confianza? ¿En qué esperas? Cuando en tu vida no hay una evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Pero qué bonito es saber que tenemos una relación con el Señor, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que guía nuestra vida cada día. ¿Y puedo estar tranquilo? Sí, yo tengo al Señor. Ahora mira qué bonito. Cuando nosotros dejamos la carne y le damos lugar al Espíritu que nos guíe, ¿de quién es la bendición? A veces parece que estamos haciéndole un favor a Dios. Sí, Señor, voy a dejar de beber para que estés contento, ¿verdad? Sí, Señor, voy a dejar a esta mujer que estoy en pecado para que tú estés contento. ¿Para quién es la bendición, hermano? Es para usted. Voy a dejar de estar enojado para que tú estés contento. ¿Para quién es la bendición? Es para mí. Si es que vivir para el Señor, la bendición es para mí. Ser guiado por el Espíritu Santo, la bendición es para mí. Y sabes, hay recompensa. Dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escucha esto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo quiero decirte que tu fe tiene que ser probada, hermano. ¿Usted realmente cree en Jesús como Señor y Salvador? Bueno,
entonces va a tener que sufrir por Él. La persecución del mundo, ¿verdad? Las tentaciones de Satanás, las tentaciones de su carne. Pero si su fe es real, entonces usted va a sufrir por Él. ¿Y qué le espera? La gloria. Ser glorificado con Él. Y yo creo que ahí es donde el Señor quiere que pongamos nuestra mirada. ¿Por qué voy a vivir en el Espíritu? ¿Por qué voy a rechazar las obras de la carne? Porque mi mirada la tengo en la gloria de Dios. Porque estoy pensando en el reino de los cielos. Porque estoy pensando en la recompensa. Antes los hermanos no se saludaban diciendo Dios le bendiga. Eso es nuevo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oh, bendiciones. Eso es nuevo. Los hermanos se saludaban diciendo Maranata. Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Significa el Señor viene. El Señor viene. ¿Y cuál es la idea de que el Señor viene? Que tenemos que alistarnos, ¿verdad? Que no podemos vivir en la carne, que queremos vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor viene. No queremos que nos encuentre viviendo en la carne, no. Queremos que nos encuentre siendo guiados por su Espíritu. Así quiero que me encuentre yo. Yo no sé cómo quiere usted ser encontrado. Yo quiero ser encontrado viviendo para Él, guiado por su Espíritu Santo. Hermanos, pongamos nuestra mirada en la gloria que viene, en la herencia. Dice, eso fue un comentario más, en el versículo 17, y si hijos, dice también que herederos, y luego aclara, ¿herederos de quién? Herederos de Dios, no van a ser herederos de David Gómez. Una cosa es ser heredero de David, pero heredero de Dios, ¿no vale la pena vivir para Él? Claro que sí, herederos de Dios. Y Él regresa. Así que quiero animarles a poner su mirada en la gloria de Dios, a dejar que el Espíritu Santo le guíe, a hacer morir lo terrenal en usted. El poder de Dios mora en nuestro corazón, en nosotros, porque el Espíritu Santo vino a hacer de nosotros su morada. Por otro lado, si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, es imposible vivir en el Espíritu. Si usted todavía no tiene a Jesús, por más que intente, hermano, no puede, imposible. Usted necesita a Jesús para vivir para Jesús. Usted necesita a Jesús, necesita a Cristo para vivir la vida cristiana. Es imposible. Entonces quiero animarle, si no tiene a Jesús, usted puede decir, Jesús, yo te quiero en mi vida. Perdona mis pecados. Yo quiero entregarte mi vida a ti. Y el Señor es misericordioso, grande. Él no es como un hombre. Él no es como un hombre, hermanos. Él es grande en misericordia. Él no es como nosotros. Él sí perdona, Él sí recibe. Él sí levanta. Así que si no tienes a Jesús, quiero animarte en esta mañana a poder entregar tu vida a Él.